Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién era Salvatore Maranzano. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Salvatore Maranzano fue un mafioso italoamericano y uno de los primeros jefes de la Cosa Nostra, quien dirigió lo que más tarde se convertiría en la familia criminal Bonanno, en la ciudad de Nueva York. Salvatore Maranzano nació el 31 de julio de 1886 en la ciudad de Castellammare del Golfo, Sicilia. Era el menor de 12 hijos de Domenico Maranzano y Antonina Picciota, pero solo 5 de sus hermanos vivieron hasta la edad adulta: Mariano, Angelo, Nicolo, Giuseppe y Angela. Cuando era joven, Maranzano había querido ser sacerdote e incluso estudió para hacerlo, pero luego se asoció con la mafia en su tierra natal, dejando de lado su vocación eclesiástica. Maranzano tenía una presencia muy imponente y era muy respetado por sus compañeros de Lampa. Estaba fascinado con Julio César y el Imperio Romano y disfrutaba hablando con sus homólogos de la mafia estadounidense, menos educados sobre estos temas. Debido a esto, sus compañeros del inframundo lo apodaron Pequeño César. Maranzano emigró de Sicilia a Estados Unidos en la década de 1920, instalándose en Brooklyn. En la década de 1920, las operaciones de la mafia en Estados Unidos estaban controladas por Giuseppe Joe DeVos Masseria, cuya facción estaba formada principalmente por gángsteres de Sicilia, Calabria, la 'Ndrangheta y Campania, la Camorra, en el sur de Italia. La facción de Masseria incluía a Charles Lucky Luciano, Albert Matt Hatter Anastasia, Vito Genovese, Alfred Mineo, Willy Moretti, Joe Adonis y Frank Costello. Sin embargo, cuando el poderoso mafioso siciliano Don Vito Cassioferro decidió hacer una apuesta por el control de las operaciones de la mafia en los Estados Unidos y desde su base en Castellammare del Golfo, Maranzano fue enviado allí a tomar el control. Mientras construía un negocio legítimo como corredor de bienes raíces, Maranzano también mantuvo un creciente negocio de contrabando, utilizando la compañía de bienes raíces como fachada para sus operaciones ilegales, y pronto se involucró en la prostitución y el contrabando ilegal de narcóticos. Fue en esa época cuando conoció al joven Joseph Bonanno, del cual se convirtió en su mentor. La facción Castellamaris en los Estados Unidos incluía a Joseph Joe Bananas Bonanno, Stefano The Undertaker Magadino, Joseph Profaci y Joe Aiello. Las tensiones entre las facciones Masseria y Maranzano eran evidentes ya en 1928, con un lado frecuentemente secuestrando los camiones de alcohol del otro. En ese momento, la producción de alcohol era ilegal en los Estados Unidos debido a la prohibición. Para proteger el imperio criminal que Maranzano había construido, en 1930 le declaró la guerra a su rival Joe Masseria, el jefe de todos los jefes y cabeza de lo que posteriormente se convertiría en la familia criminal Genovese, iniciando así la famosa Guerra Castellamaris. El 5 de noviembre de 1930, Mineo y un miembro clave de la banda de Masseria, Steve Ferrigno, fueron asesinados. Francesco Scalise, hasta el momento fiel a Masseria, heredó el control de la banda de Mineo y posteriormente desertó a la facción de Maranzano. En este punto, muchos otros miembros de la banda de Masseria también comenzaron a desertar hacia Maranzano, dejando sin sentido las líneas de batalla originales del conflicto. Dado el empeoramiento de la situación, los aliados de Masseria, Luciano y Genovese, comenzaron a comunicarse con el líder Castellamaris, Maranzano. A principios del año 1931, Lucky Luciano, segundo de Masseria en ese momento, decidió eliminar a su jefe. En un trato secreto con Maranzano, Luciano acordó diseñar la muerte de Masseria a cambio de recibir las raquetas de Masseria, convertirse en el segundo al mando de Maranzano y poner fin a la guerra. El 15 de abril, Luciano invitó a Masseria y otros dos asociados a almorzar en un restaurante de Coney Island. Después de terminar de comer, los mafiosos decidieron jugar a las cartas. En ese momento, según la leyenda de la mafia, Luciano fue al baño. Y en ese momento, 4 hombres armados, Vito Genovese, Albert Anastasia, Joe Adonis y Benjamin Bugsy Siegel, entraron al comedor y dispararon contra Masseria, quitándole la vida. Con la muerte de Masseria, se puso fin a la guerra Castellamaris, dejando a Maranzano como el jefe más poderoso del AMPA neoyorquino. Sin Masseria, Maranzano reorganizó las pandillas italoamericanas en la ciudad de Nueva York en las 5 familias, encabezadas por Luciano, Joe Profaci, Tommy Gagliano, Vincent Mangano y él mismo. Antes de continuar, si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Sigamos. En este nuevo orden, cada familia tendría un jefe, un subjefe, capos, soldados y asociados. Las familias, totalmente de hombres hechos,
estarían compuestas únicamente por miembros italoamericanos de pura sangre, mientras que los asociados podrían provenir de cualquier origen. Sin embargo, y ante la sorpresa de todos, Maranzano convocó una reunión de jefes criminales en Wappingers Falls, Nueva York, y se declaró capo de ICAPI, o jefe de todos los jefes. Maranzano también redujo los negocios de las familias rivales en favor del suyo propio. En un principio, Luciano pareció aceptar estos cambios, pero simplemente estaba ganando tiempo hasta el momento oportuno antes de destituir a Maranzano. Aunque Maranzano era un poco más progresista que Maseria, Luciano había llegado a creer que Maranzano era aún más codicioso y más reservado que Maseria. Las intrigas de Maranzano, su trato arrogante hacia sus subordinados y su afición por comparar su organización con el Imperio Romano, ya que intentó modelar la organización según la cadena de mando militar de César, no le sentaron bien a Luciano y sus ambiciosos amigos como Vito Genovese o Frank Costello. A pesar de su defensa de métodos modernos de organización, incluyendo equipos de soldados que realizaban la mayor parte del trabajo ilegal de una familia bajo la supervisión de un caporégimen, en el fondo, Maranzano era un bigote Pit, un mafioso de la vieja escuela, demasiado inmerso en la vieja escuela y se oponía a la asociación de Luciano con gángsteres judíos como Meyer Lansky y Benjamin Foxy Siegel. En septiembre de 1931, Maranzano se dio cuenta de que Luciano comenzaba a ser una amenaza contra él y en consecuencia contrató a Mad Dog Cole, un gángster irlandés, para que lo matara. Sin embargo, Tommy Luchis alertó a Luciano de que estaba marcado por Maranzano para morir. El 10 de septiembre, Maranzano ordenó a Luciano, Genovese y Costello que fueran a su oficina en el edificio central de Nueva York, ahora edificio Helmsley, en 230 Park Avenue, en Manhattan. Convencido de que Maranzano planeaba asesinarlos, Luciano decidió actuar primero. Este envió a la oficina de Maranzano a 4 gánsteres judíos cuyos rostros eran desconocidos para la gente de Maranzano y fueron asegurados con la ayuda de Lansky, Siegel y Gambino. Disfrazados de agentes del gobierno, 2 de los gánsteres desarmaron a los guardaespaldas de Maranzano y los otros 2, ayudados por Luchis, que estaba allí para señalar a Maranzano, apuñalaron varias veces en el pecho al pequeño César antes de dispararle. Según el testimonio de 1963 del testigo del gobierno, Joseph Valachi, Maranzano había pagado a Cole $25,000 por adelantado por los 3 asesinatos, pero cuando Cole llegó a la oficina de Maranzano ese mismo día, con la intención de matar a Luciano, Genovese y Costello, encontró a Luchis y a los 4 judíos sicarios huyendo del lugar. Tras enterarse por ellos de que Maranzano había muerto, Cole abandonó el edificio. El ya difunto capo di tutti capi tenía 45 años. Este asesinato fue el primero de lo que más tarde se llamaría la Noche de las Vísperas Sicilianas. Aunque habría habido pocas objeciones si Luciano se hubiera declarado capo di tutti capi, abolió el título, creyendo que el puesto creaba problemas entre las familias y lo convertiría en el objetivo de otro retador ambicioso. Luciano posteriormente crearía la comisión para que sirviera como órgano rector del crimen organizado. Los restos de Maranzano están enterrados en el cementerio de Saint John, Queens, Nueva York, muy cerca de la tumba de Lucky Luciano. Si te gusta este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.